En este video nos vamos a encargar de estudiar cómo funcionan las lentes delgadas. Las lentes delgadas lo que van a hacer es formar imágenes a partir del fenómeno de refracción. El fenómeno de refracción, como vimos en el video de introducción a la óptica, que si no lo vieron pasen a verlo, era el fenómeno en el que cuando un rayo de luz pasaba de un medio a otro, se iba a desviar. Entonces, yo voy a estudiar cómo desvían la luz estas lentes delgadas para formar las distintas imágenes. Yo voy a tener dos tipos de lentes. Voy a tener las lentes convergentes y las lentes divergentes. Las lentes convergentes tienen una forma de ancho en el medio y delgado en los bordes, por lo que se simbolizan de esta manera, y lo que hacen son concentrar o converger los rayos de luz. En cambio, las lentes divergentes son más anchas en los bordes que en el centro y por lo tanto se simbolizan de esta manera, y lo que hacen es separar los rayos de luz. Ambas lentes, tanto convergentes como divergentes, van de alguna manera a concentrar los rayos de luz en un punto que yo voy a llamar foco, y la distancia entre la lente y este punto foco se va a llamar distancia focal, que la simbolizo con una F. El foco en las convergentes es positivo y es negativo en las divergentes. ¿Por qué? Porque en realidad en las divergentes yo lo que voy a tener es un foco virtual, que es donde se van a concentrar las proyecciones de los rayos de luz que se separen. Otra cosa, vamos a subir un poquito, otra cosa importante que tenemos que saber acerca de las lentes es que van a tener algo que se llama potencia, que es igual a 1 sobre la distancia focal. La potencia es esto que vemos en los lentes de 0, más 0,25, menos 0,25, que se mide en dioptrías cuando la distancia focal está medida en metros. Y existe algo también que se llama aumento lateral, que va a ser la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Entonces, I va a ser el tamaño de I' va a ser el tamaño de la imagen, e I va a ser el tamaño del objeto. Una manera de calcular la distancia focal es con la formulita 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre x más 1 sobre x'. X siendo la distancia entre la lente y el objeto, y x' la distancia de la lente y la imagen.
todo lo que yo llame virtual significa que se forma a partir de las proyecciones de los rayos que chocan las distintas lentes. Entonces yo voy a tener imágenes reales que se van a formar por la intersección de los rayos e imágenes virtuales que se van a formar a partir de la intersección de las proyecciones de los rayos. Vamos a ver entonces cómo esquemáticamente yo voy a formar las imágenes. Acá tenemos una lente convergente y el objeto, que se marca con una flechita, está a una distancia mayor al doble de la distancia focal. Y yo voy a tirar tres tipos de rayos diferentes. Voy a tener el rayo paralelo al eje óptico, que es el eje que corta a la mitad la lente, que se va a refractar pasando por el punto focal del otro lado de la lente. ¿Sí? O sea, en el punto equivalente a la distancia focal. Después voy a tener mi rayo central, que no se desvía y es el que pasa por el centro de la lente. Y voy a tener un tercer rayo, que va a ser el rayo focal, que se va a refractar paralelo al eje óptico. Entonces, cuando mi objeto está a una distancia mayor de 2f, voy a obtener una imagen real, porque está formada por la intersección de los rayos, invertida, porque está en sentido contrario al objeto, y menor al objeto que la está creando. Ahora, cuando el objeto está situado a una distancia igual al doble de la distancia focal, fíjense que tiro nuevamente el rayo paralelo, el central y el focal y voy a obtener una imagen real invertida y de igual tamaño al objeto que la creó. Cuando el objeto está entre el doble de la distancia focal y la distancia focal, yo voy a obtener una imagen real invertida y de mayor tamaño que el objeto. Si en cambio el objeto se sitúa sobre el punto focal, yo no voy a obtener imagen. Porque en ningún momento ni los rayos ni la intersección de los rayos se van a chocar. Ahora, cuando yo tengo el objeto situado por delante del punto focal, la imagen que voy a obtener va a ser virtual, porque fíjense que está formada por la intersección de los rayos, va a ser derecha, porque está en el mismo sentido que el objeto, y va a ser de mayor tamaño. Este tipo de lentes, en realidad, el convergente, y cuando yo coloco mi objeto a una distancia menor a la focal, es el que voy a usar para armar mis instrumentos ópticos.
Este ejemplo simple es el ejemplo de las lupas. Y cuando yo uso dos lentes convergentes con una distancia focal pequeña, voy a obtener un microscopio. En cambio, la distancia focal pequeña. En cambio, si yo uso dos lentes convergentes con una distancia focal muy grande, lo que voy a obtener es un telescopio. Ahora, en el caso de las lentes divergentes, como esta, yo ya dije que iba a usar la intersección de los rayos. Entonces, mi objeto, esté donde esté, yo voy a encontrar una imagen virtual, porque siempre va a estar dada por la intersección de los rayos, derecha y de menor tamaño que mi objeto. Bueno, espero que hayan entendido la parte que explica cómo funcionan las lentes delgadas y cómo se producen los instrumentos ópticos que usamos para ver tanto cosas chiquitas como cosas que están muy lejos. Nos vemos en el próximo video.